Este es el análisis del mercado americano. Vamos a empezar como siempre por el índice de Commodities RCT, así lo pueden encontrar en Yahoo. Fíjense en el arranque muy bueno que tuvieron los commodities. Creo que si mal no recuerdo, hace 15 días mencionamos que en realidad el problema estaba que estábamos dentro de un canal, pero de todos modos tuvimos una señal de compra confirmada. Aquí vamos a ver la fecha. Un segundito, el día 24 de diciembre, y teníamos un target de quiebre reversión alcista que apareció en 2282, perdón, que fue superado, y gracias a esa consolidación del quiebre que vimos se da la clásica aceleración cuando se supera un target de quiebre reversión alcista. En conjunción con las dos cosas tuvimos una señal de compra bastante buena que tiene una señal adicional. Se quebró este canal que teníamos planteado aquí, y dado que el canal va de 21.40 a casi 23 para redondear, eso nos da $1.60. El objetivo planteado sería 24.60, es decir, el movimiento tendría por lo menos $1 más para dar, y tenemos un 100% de probabilidad de nuevo máximo respecto al máximo el día miércoles. En conjunción, básicamente tenemos que la señal de compra fue buena porque básicamente se confirmó en la zona de 22.30 y estamos en 23.36 para el cierre, si mal no recuerdo, último. Y dada esa circunstancia, sí, acá está, qué tonto, lo tenía ahí, 23.36 decía, y tenemos la ventaja de que por ahí el movimiento podría dar $1 más, confirmando el objetivo de mínima dado por la amplitud del canal de regresión que tenemos aquí. Es decir, los commodities continúan siendo alcistas. Recuerden que en ningún momento, solamente amagó un breve momento en esta zona de aquí, donde el kill zone se puso rosa pero no rojo, que básicamente había que apuntar siempre al alza con los commodities, y la señal de compra se confirmó nuevamente, como decía, en la barrita de aquí, y básicamente dio a este movimiento alcista bastante importante, pero que cobra más importancia por el quiebre del canal de regresión que tenemos, lo cual nos da un objetivo aproximado de 24.60 o 25 si lo prefieren como mínimo para redondear. Eso es para el mercado de commodities, que si alcista de hecho. Vamos a pasar primero por el tipo de cambio, que está muy emparentado al mercado de commodities. Muchas veces las variaciones de tipo de cambio básicamente afectan a la cotización de los mercados de commodities y los commodities en general, por supuesto. Eh, y acá tenemos el UUP. El UUP es el ETF operable del índice del dólar. Básicamente es una canasta de todas las monedas con las cuales, de los países con los cuales comercia Estados Unidos. Y vemos que tuvo un arranque realmente brutal. Habíamos visto el comportamiento del volumen en una clara acumulación, este patrón de aquí. Se dio el breakout, una señal de compra muy buena que quedó anulada el día lunes con esta barrita de acá que cerró debajo de la media, pero el sistema secundario sigue alcista. Hay que tener solamente cuidado con el filtro del sistema, que está rojo, ahora se está poniendo neutral negro, ¿sí? Pero el kill zone sigue rosa, que significa que sigue bajista. Pero recuerden que yo les había dicho que hay una excepción a eso, y es cuando tenemos una divergencia. Fíjense, no hubo nuevo mínimo en el oscilador y sí hubo nuevo mínimo en el ETF. Por esa razón, eso significa que esa circunstancia apunta que tenemos que ignorar el oscilador porque hubo una divergencia, y eso nos habilitaba la señal de compra. Además, el filtro de volatilidad del sistema casi no se ve aquí. Cuando casi no se ve, significa que la señal que va a dar va a ser buena. Tenemos un 100% de probabilidad de nuevo máximo respecto del máximo que se dio en la segunda quincena de diciembre, y el volumen sigue siendo bastante superior a la media, tanto de 10 como de 100 días. Eso significa que sigue entrando el volumen en el índice, en el ETF, perdón, y sigue siendo un comportamiento bastante alcista, lo cual augura también un comportamiento alcista para el mercado de commodities. En tanto que el día genera un nuevo máximo absoluto esta semana, desde el mínimo obviamente, el nuevo máximo absoluto histórico. No hay una señal de compra confirmada porque el sistema secundario, fíjense, prácticamente hay barras que no se ven. Eso implica que realmente bajó muchísimo la volatilidad, y eso depende básicamente del comportamiento que vemos acá, que es claramente lateral. De todos modos, a pesar de esta inexistente señal de compra del sistema secundario, lo cual no habilita una compra decisiva del día, que es el ETF operable del Dow Jones. De todos modos, tenemos un 85% de probabilidad de nuevo máximo, lo cual no es poco, pero hablamos de nuevo máximo en términos relativos, así que básicamente es que va a subir un poquito más, garantiza. Pero tenemos un target de quiebre reversión alcista en 106,45. Ese sí es un punto clave, ya que si lográramos quebrar 106,45 en forma consolidada, podríamos ver una aceleración al alza. Es tétrico el volumen que viene haciendo el día, el mercado americano en general. Fíjense, 47% en la última barra del día viernes hizo 47% del promedio de 100 días y 86% del promedio de 10 días. Fíjense, directamente aparece roja, según el indicador,
porque implica que es mucha debilidad en términos de volumen. Así que sigue el comportamiento lateral, así que realmente yo no esperaría mucho de esto, a menos que se dé un quiebre decisivo al alza, por ejemplo, que vean el target de reversión alcista y entre un poco más de volumen y haya un comportamiento un poquito más alcista. Vamos a, ya que es el primer video del año del mercado americano, antes de pasar a la tasa de 10 años, vamos a dar un segundo. A veces cuando tenemos comportamientos tan laterales nos sirve incrementar la compresión. A eso se llama, si estoy viendo el gráfico diario, como era en este caso, vamos al semanal. Este es el SPY, el ETF operable del Standard & Poor's 500 en términos semanales. Fíjense que la señal de compra dada más o menos en 85, porque tardó en darse en términos semanales, obviamente, básicamente también fue lo mismo, el oscilador no nos dejaba operar, el filtro del sistema no nos dejaba operar al alza, pero como comentaba hace un ratito, hubo divergencia y nos habilitó la señal. Fíjense que el objetivo de movimiento inicial respecto al movimiento contratendencial más fuerte que fue este, era 115,09, que es el que casi se alcanzó esta semana pasada. De hecho, tenemos otro objetivo si superara este nivel, en realidad es un clúster de 115,09 hasta 119,23, que es el 61,8% retroceso de toda la caída. Tenemos un 100% de probabilidades de generar nuevos máximos, el máximo fue esta semana, pero tenemos un 100% de probabilidad de que la semana que viene meta un nuevo máximo, ¿sí? Fíjense cómo después de que vean el target de reversión alcista en 95 dio la aceleración, pero de todos modos es obvio también en semanal que está medio estancado, pero la señal de compra sigue activa. En términos semanales sigue activa y eso es muy importante. De hecho, podríamos agregar una línea de tendencia, denme un segundo y la agrego. Lo interesante de esta línea de tendencia es que, al contrario de lo que había pasado con la del gráfico diario, esta jamás consolidó el quiebre. Si bien ahora la cotización está por debajo de la línea, eso significa que perdió velocidad, nunca generó dos cierres y un nuevo mínimo, es decir, dos cierres debajo y un nuevo mínimo. Debería generar un nuevo mínimo respecto a hace 3 semanas y por ahora eso no se da. Mientras eso no se da, la línea sigue activa a pesar de que la cotización está por debajo y con 100% de probabilidad de nuevo máximo realmente podríamos esperar que se alcance el objetivo que planteé en su momento. Los que tengan memoria recordarán que en su momento dije que si se consolidaba un quiebre de 10.000 del Dow Jones, la siguiente resistencia natural ya no había que buscarla en el Dow Jones, sino en el Standard & Poor's 500 en la zona de 1250 puntos. Entonces, mientras se mantenga firme, aunque está más bien lateral, pero se mantenga firme el mercado americano, sigue abierta la posibilidad de alcanzar la zona de 1250 puntos del Standard & Poor's 500. Y finalmente, vamos a ver la tasa de 10 años, como siempre. Hace 15 días había dicho que teníamos una alta probabilidad de alcanzar la zona y superar un poquito la zona de 390, eso fue lo que sucedió. De todos modos, aflojó un poquito, fíjense que cuando lo logró generó esta barra de debilidad y hubo una corrección de un par de días después de eso. De todos modos, la señal de compra sigue activa tanto en el sistema secundario como en primario y tenemos un 70% de probabilidad de nuevo máximo respecto al máximo de este día de aquí en la zona de 392. Lo que implica que básicamente tenemos un 70% de probabilidad de alcanzar a grosso modo el 1,618% de este movimiento respecto de este movimiento contratendencial, que nos garantizaría que estamos ante un impulso alcista y básicamente buscar la resistencia de 4, que es el nivel más importante para la tasa de 10 años. Esto implica básicamente que los bonos, como la tasa es inversa, siguen débiles y cuando los bonos siguen débiles lo normal es que el mercado accionario y de commodities siga activo y positivo, es decir, siga fuerte. Por esa razón, ojo con el Dow Jones, que sigue más bien lateral, es decir, el mercado americano en general que sigue más bien lateral pero con un sesgo alcista, podría continuar un poco más, pero el negocio sigue estando por el mercado de commodities y el tipo de cambio americano.